estudios de Marítima 100.9 con Semanario 1 Radio Periodismo sin Photoshop. Estoy ya con mi primer invitado, José Luis Santisteban, abogado, analista. Lo he invitado, escuché un pedacito de una entrevista que le hizo mi querida Melvi Ruiz por el tema, para hablar del tema del Tribunal Supremo Electoral. Crisis en el Tribunal Supremo Electoral, aunque usted bien dice, ya es un enfermo casi terminal, ¿no? No sé. Doctor, no es una novedad en lo personal, creo yo. Ya no me sorprende nada. Estamos hablando del tribunal a propósito de la renuncia de la vocal Dunia Sandoval. El Deber, todos los medios hicieron, por supuesto, notas sobre la denuncia. En página 7, interesante, hacen un cuadrito de las 5 resoluciones que el tribunal habría aprobado favoreciendo al gobierno, al binomio ya cantado de Evo Morales y Álvaro García. Aunque yo creo que el problema del tribunal, doctor, y usted nos los va a señalar mejor, no viene solamente de estos últimos meses a raíz de la ley de organizaciones políticas, sino de mucho tiempo atrás. ¿Qué está pasando y qué implica o qué impacto puede tener lo que está ocurriendo, el deterioro cada vez mayor del Tribunal Supremo Electoral en la salud de nuestra democracia, doctor? Gracias, Maecita, por la invitación. Muy buenos días a todos. En realidad cuesta mucho hablar de institucionalidad en el Estado y muchas veces la gente confunde el grado de la conducta opositora con los análisis que se hacen en el Estado porque están bien vinculados. A ver, si hay cosas, por ejemplo, que el gobierno, y es bueno decirlo, lo ha hecho bien. Pero yo creo, por ejemplo, que la mayor debilidad del gobierno, yo creo que es por eso que va a tener un amplio, sigue teniendo un amplio rechazo ciudadano, es por la falta de institucionalidad del Estado que nos afecta a los 11 millones. Hay que entender que esto no es un tema solamente político. ¿Por qué digo esto, May? Porque todos los problemas que vienen no están ajenos al proceso de institucionalidad, los problemas que tiene la gente, por ejemplo, la salud, por ejemplo, la violencia, o sea, familiar, la violencia doméstica, los casos de violación. Esos son temas que están vinculados a la falta de institucionalidad del Estado. Fíjese usted que tenemos leyes y podemos aprobar cualquier tipo de leyes ahora, algunas en forma muy irresponsable porque hay más de 2/3 en la asamblea que tiene el partido gobernante. ¿Cuál es el tema fundamental en esto? El tema fundamental en esto, el sistema electoral es parte medular de la institucionalidad del Estado. ¿Qué quiere decir aquello? ¿Por qué en la Constitución se incluye al órgano electoral, al Tribunal Supremo, como un poder del Estado? Se incluye, May, porque la democracia directa profundizó, como un poder independiente, profundizó los derechos democráticos, es decir, al haber referéndum, siempre lo discutíamos eso, entre lo que más o menos les entendemos a las constituciones. Si tenés referéndum, si vas a tener democracia directa, si nunca más la democracia pactada, tenés que tener un buen árbitro que tenga poder. Por eso lo subimos en el cuarto poder. Y se acuerda que antes se hablaba del cuarto poder al sistema de medios de comunicación. Subió el órgano, la gente tiene que entenderle, el árbitro electoral es un poder del Estado porque hay democracia directa. ¿Qué quiere decir aquello? Esas competencias, por ejemplo, electoral, y aquí viene un problema estructural, esa competencia es compartida con los niveles de gobierno y fíjese usted que nadie puede hacer, además pregúntele a los vocales departamentales qué potestades tienen, ¿sabe qué? Tienen potestades de gerencia, de empleados públicos. Y eso no puede ser posible en un Estado autonómico. Hay una matriz que nace de la ley del órgano electoral y la ley de régimen electoral que establece un sistema recentralizado competencial. El CERESI, por ejemplo, el CEGIP, no tiene nada que ver con los vocales departamentales y eso es terrible porque eso es trámites para la gente. Ese es el problema estructural. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno en este proceso recentralizador? Porque esto es parte de la consolidación de un poder político hegemónico, no es un tema aislado del derrumbe estatal en Bolivia. Es decir,
Cuando la tercera elección del señor Morales, del presidente actual, era inconstitucional. ¿2014? Pero un ratito, es inconstitucional. Apareció un tribunal y un árbitro también electoral y le echaron una interpretación a la disposición segunda transitoria y lo alargaron uno más porque dijeron que el Estado había nacido el 2009, el 7 de febrero con la Constitución. Ya, hasta ahí podía ser discutible, por decir, May. ¿Qué hizo ese árbitro electoral, May? Se fue a su casa, procesado, vilipendiado y todo. Producto de ello ahorita que en la ciudad de La Paz, por ejemplo, no pueden ni siquiera salir esos vocales porque la gente les grita. Entonces, ¿qué se hizo con los 2/3, May, el 2015? Se eligió ahora un árbitro también afín al proyecto político hegemónico. Le voy a explicar por qué, May. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, el proceso que ha salido la ley, este es el proyecto, este no es la ley. Cuando uno analiza el proyecto que nació del árbitro electoral, fíjese dónde tiene... Estamos hablando de la ley de organizaciones Exactamente. políticas. Entonces, fíjese usted cuál es la madre del cordero, del problema que hay en Bolivia en este momento, y ningún árbitro lo va a poder sostener con este ámbito de cosas. Primero, este proyecto nace, lo hayan hecho o no los consultores, desubicados y de todo lo que usted quiera llamarles. Entonces, fíjese usted que en este proyecto, en las disposiciones transitorias, dice que se harán primarias, y yo quiero aclarar que las primarias no están ni en la Constitución, ni en la ley de régimen electoral, ni en la ley del órgano electoral. No es obligatorio. Que se harán primarias en forma progresiva hasta el 2024. Nunca dijo el proyecto, se harán en enero del 2024. Nunca dijo el proyecto. A partir de ahí lo dejaron abierto el proceso. Porque si usted le dicen hasta, puede ser que sea en este enero como en el otro enero. Y listo. Entonces, ese es un tema de fondo, porque yo llamo la atención a quienes escribieron el proyecto. Y de ahí nació. Fíjense usted que después hubo un encontronazo con el órgano ejecutivo, por lo menos lo que se sabe públicamente, que ya uno no sabe si es tongo o es de verdad el encontronazo. Y ahí, por ejemplo, se resolvió y el árbitro, con Katia Uriona todavía de presidenta, aceptó ir a las primarias. Una semana después de haber dicho que no había... Exactamente, que no había posibilidad técnica de hacer el proceso en enero de Entonces, este año. hay algo que ahí no funciona, es decir, no se explica, no tiene lógica que un árbitro diga técnicamente es imposible. ¿Y por qué, May, técnicamente es imposible? Y ha sido imposible hacer primaria. Espera un ratingo, doctor. Voy a pedir, por favor, ¿ha ido Alejandro o no? Ojalá que Cecilia me esté escuchando. Le pido muchísimo a nuestros vecinos de Radio Marítima que hagan los arreglos que tengan que hacer en la casa en las tardes, ¿verdad? Porque es que se escucha ruido y me interrumpe. Perdón, doctor, sigue. Entonces, Madrecita, a ver, ¿qué dice la ley de organizaciones políticas? Ya vamos a asumir que es una delegación política que tienen los senadores, democracia representativa, y la aprobaron la ley en forma abusiva, autoritaria, grosera, como sea. Resulta que la ley de organizaciones, May, dice que para hacer usted primaria tiene que tener padrón biométrico de militante. Vámonos ya al tema técnico del árbitro electoral. Hay que preguntarle a los vocales nacionales y departamentales y que nos muestren, nos enseñen el padrón biométrico de militantes, no el padrón biométrico general. No existe. ¿Ya? ¿Qué implica un padrón biométrico de militantes, May? Que usted ni yo no estemos inscritos en cualquier partido sin habernos inscrito, pues. No estemos registrados. Entonces ahí, por ejemplo, usted tiene la huella, tiene la cara, etcétera, etcétera, y no hay dónde, pues. Esa es la famosa seguridad que tiene el actual padrón biométrico general de los 6,5 millones de votantes. Ahora, se hizo las primarias con un padrón donde solamente fueron, ¿no es cierto?, registrados los que, ese padrón con los que se lograron ir y firmar un acta para que se le borre su nombre, una solicitud. Pero cientos han quedado ahí. Pero si no es así, May, que nos expliquen que el padrón actual es biométrico de militantes. Y habrá que tirar una revisión a ese padrón biométrico si hay. O sea, yo tengo conocimiento de que no hay padrón biométrico de militantes porque tampoco, ¿no es cierto?, lo han hecho público ni le han dado publicidad a ese padrón para de verdad, o sea, comprobar si alguien está o no está. Entonces, ¿qué seguridad tienen los ciudadanos que militan en partidos políticos de que ese resultado sea fidedigno?
Ese es el tema de fondo. O sea, ¿qué es lo que el ciudadano está haciendo ahora? Fíjese usted que ha habido dos tipos de problemas. Uno es el ausentismo en las primarias de los militantes de partidos, principalmente del partido en función de gobierno, porque los otros candidatos dijeron a su militancia que no vayan a votar. Es más, no votaron ellos, no participaron ellos. Y el otro tema es el no me importismo ciudadano. Es decir, hacer de un domingo cualquiera y que usted no esté de acuerdo y lo rechace en todo el sistema de redes sociales que no estaba de acuerdo con las primarias. Si usted quiere porque no quería legalizar a un candidato, etcétera, etcétera, pero sobre todo no estaba de acuerdo el ciudadano, no solamente. Primero, termino con esto. ¿Por qué un militante de partido como el MAS, que es orgánico, que puede controlar, que tiene más de 400.000 ciudadanos que son funcionarios públicos dependientes, toda la administración pública, incluidos los 250 gobiernos municipales que tiene el MAS, que son disciplinados? ¿Por qué no fueron a votar? Por lo menos un 80, 70% o 2/3 de su militancia. Porque sencillamente están convencidos que el candidato es el mismo, que el candidato va a ser candidato pese a todo, pero que también hay muchos militantes o muchos funcionarios públicos que pueden ser o han pretendido ser obligados a ir a votar y no les gusta la forma del liderazgo al que yo le llamo liderazgo rebaño. Es decir, a decirle a usted, o votás o te voto el trabajo. Muchos de esos se han expresado inclusive en las papeletas del movimiento al socialismo, gravateando un montón de mensajes, y eso está en todas las redes. Entonces, fíjese usted que hay un rechazo interno hasta del propio militante del partido gobernante, y además lo han dicho los propios altos dirigentes políticos del MAS. El otro tema, ¿por qué el ciudadano común nosotros rechazamos el proceso de las primarias? Primero, más allá porque sabemos que se va a imponer una candidatura grosera, autoritaria, inconstitucional, como le llamemos, ya. Pero sabe sobre todo también por qué, por la forma en cómo se despilfarran los recursos. O sea, a mí me duele, yo vivo en la zona noroeste de la ciudad y me duele cuando paso por el oncológico, por ejemplo. Y yo todos los días rezo para no estar en eso. Y eso es real. Hay miles de ciudadanos que sufrimos de ver, otra gente que todos los días va. Imagínense a alguien que ha construido todo despilfarrando, y alguien que puede votar 4 millones de dólares, ¿no es cierto?, de casi 28 millones de bolivianos, cuando no hemos podido tener un hospital, y listo, y si usted quiere, por decir, si usted quiere consolidar, darle legitimidad a alguien que es inconstitucional, porque no va, se lo voy a explicar por qué no va a otorgar legitimidad y no otorga esto, haga elecciones primarias al interior de los partidos, fiscalice con el árbitro y listo, y no vote la plata de la gente. Eso claro, es lo que pero estamos... el tema de fondo, más allá del despilfarro, que es un problema grave y se puede ver en diferentes niveles de gobierno, el tema de fondo es la imposición de una candidatura por encima de las leyes, porque puede ser un gobierno eficiente, que está cumpliendo lo que promete, que ejecuta los proyectos que debe ejecutar, que es un administrador regular de los recursos, no sé qué, pero tiene un mandato que fenece, tiene un límite que establece la Constitución. No, o sea, por más que sea un buen administrador, eso tampoco debería de dar pie a que le eche nomás y modifique las reglas del juego porque no se quiere ir del gobierno. Claro. Ahí voy, maecita, a ver, porque siempre uno mira qué es lo que va a venir de aquí para adelante. Al final de cuentas, el retrovisor lo hace mirar a uno para mejorar adelante y saber qué hacer, cómo enfrentar, la vida. Entonces, fíjese usted que hay un rechazo rotundo, no solamente de los ciudadanos, de los 6,5 millones que estamos en el padrón, y de los 11 millones de los que votan y no votan, por la forma y cómo se hace, ¿no? Y cómo se pretende inducir a un engaño que ya es trillado, por ejemplo. Y el otro elemento central es, por ejemplo, ¿qué es lo que produce todo esto? Primero produce una devastación total del árbitro electoral. Y eso de estar un día una renuncia o esperando que otro renuncie, que la presidenta va y se reúne, es la forma devastadora de la institucionalidad del árbitro. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener y qué consecuencias un árbitro de esta naturaleza que siga administrando procesos? Porque ¿qué sentido tienen los procesos electorales, en este caso las elecciones generales de octubre, claro, si no tenemos esa garantía? Claro, primer elemento, por ejemplo. A ver, ya está todo demostrado
que hay una cooptación absoluta de todos los órganos públicos, incluido el árbitro, pero ya el bochornoso caso de la Defensoría del Pueblo ya es la tuti, ¿no ve? Así dice la gente, ¿ya? Su defensor de ustedes, mire todito. Pero fíjese qué es lo que puede suceder en octubre y qué es lo que yo creo que se debería hacer. Primero, o sea, no se debería seguir forzando con una candidatura que es inconstitucional y está demostrado. Pero puede ser que le echen o le van a echar. Segundo elemento, se debería haber una reestructuración total del árbitro y si el gobierno tiene voluntad con los 2/3 en la asamblea, debería convocar a notables del país y dejar que ejerza sus funciones de forma autónoma, ¿no es cierto? Hay cosas que ya son asquerosas en este país, maecita, y lo voy a hablar así fuerte. Al otro día de los resultados, para justificar, salen los dirigentes del gobierno, los funcionarios públicos y todo, amenazándolo al árbitro, como queriendo llevar a otro escenario, pues. Esa, por ejemplo, es lo que yo digo, es la culminante, por ejemplo, de un proceso deformado, prostituido de poder, donde usted más bien sabe que el árbitro es de usted y usted está pretendiendo engañar a los ciudadanos, ¿no es cierto? Pretendiendo decir que este árbitro más bien es el que lo perjudica para justificar una derrota interna terrible. Pero sigamos adelante. ¿Qué pasa en octubre con este árbitro? Primero, ¿qué es lo que se viola primero, desde el punto de vista técnico constitucional? Primero, lo que se está violando, y no solamente los 6,5 millones de electores, sino de los 11 millones, el derecho a que legítimamente se conforme un gobierno. ¿Qué quiere decir legítimamente se conforme un gobierno? Lo más preciado en la democracia, por eso es que la gente está en las calles, es el sufragio de categoría universal. Porque cuando no hay sufragio, o ese sufragio es deformado, es cambiado, en otras palabras, lo que la gente le llama fraude, ¿no es cierto?, o engaño, esa democracia es ilegítima y ese gobierno es dictatorial, porque no nace del voto, es decir, no nace el sentimiento de usted, ni el mío, ni de los 6,5 millones de ciudadanos. El otro elemento es que al nacer un gobierno ilegítimo, usted va a tener serios problemas para su reconocimiento. Y le voy a explicar un dato parecido en la fotografía como apareció el año 2001. El año 2001 hubo una consolidación en Sudamérica y en Latinoamérica de la democracia. Y se aprobó, Maggie, para asegurar eso, la Carta Democrática, la que todos hablan en este momento, en Lima. Es decir, la Carta Democrática de Organización de Estados Americanos se aprobó en Lima el año 2001. Y esa carta demostró que no se podía reconocer a ningún gobierno ni un Estado nacido no del voto popular, que no nazca del voto. Entonces ahí, por ejemplo, es cuando le piden a la OEA ahorita aplicar la carta, se refiere a la carta del 2001, que dice que por 2/3 lo pueden apartar a usted, por ser abusivo, dictatorial y todo. Lo que está pasando con Venezuela, por ejemplo. Y el próximo yo creo que va a ser Nicaragua. Sigamos. Entonces, internacionalmente este gobierno, si van y votan 3,5 millones por alguien que gana o 2,5 millones por alguien que gana las elecciones y eso no se respeta o es cambiado en el seno del árbitro electoral, ese gobierno será ilegítimo, no nacerá del voto popular y tendrá serios problemas no solamente para que lo reconozcan los ciudadanos internamente en su país, sino para que reconozcan los organismos internacionales. Lo que está haciendo el Senado de Estados Unidos, pues, advertir y decir, porque después ellos mismos van a decir no reconocemos y ustedes nombren otro embajador y así empiezan los problemas de institucionalidad en Bolivia. El otro tema de fondo, May, es que si con este árbitro nace un gobierno ilegítimo, porque yo lo escucho a muchos ciudadanos que me dicen, no, igual van a hacer fraude, estos son abusivos, son tales y tales. No es ese el tema, no es esa la apreciación. Si este árbitro cambia los resultados en las mesas, ¿no es cierto?, lo que se da en las urnas, esa democracia se vuelve a las calles, parecido o mucho más grave de lo del 21F. ¿Qué es lo que está pasando con el 21F? Porque le voy a poner un ejemplo, el venezolano, que está de moda. En Venezuela hubo elecciones, Mike, pero hubo elecciones fraudulentas. Primero, hicieron lo que les dio la gana con las urnas y el voto. Y segundo, compitieron con quien les dio la gana. Es decir, si Mike no participa, se va, Pepe Santesteban se va también. Más o menos lo que hubo en Beni en las elecciones pasadas aquí.
Pero fíjese lo bueno y lo positivo, un solo elemento positivo de estas primarias, si se respetan los resultados de las primarias. Los 9 candidatos están habilitados para octubre del 2019. Para este octubre. ¿Ya? ¿Sabe qué es lo importante de esto, May? Que ni siquiera una sentencia lo puede inhabilitar a esos 9 candidatos. Entonces, quienes creían que lo podían inhabilitar a Carlos Mesa, Oscar Ortiz, etcétera, etcétera, porque esto como ya es una estructura, es una organización parecida a una organización delictuosa, la justicia, que le dicen a los jueces y fiscales, meta saca este proceso, párelo. Ya usted lo ve en todos los casos, no solamente políticos, sino en los casos también de ordinario en la vida civil, como las violaciones, que no avanzan, porque no le da la gana al fiscal ni al juez. Entonces, fíjese usted, May, que si eso no puede ya suceder, entonces yo les he dicho a los opositores, a ver, lo único positivo de esto es que probablemente nadie los puede inhabilitar a usted y estén los 9 en carrera, porque se va a hacer. Y hay uno que es inconstitucional, pero lo va a hacer, porque el árbitro es de él. Como cuando usted no tiene los reglamentos en un partido de fútbol y el árbitro lo mete nomás a jugar. Así va a pasar. Y así es, y así está dando. Entonces, fíjese usted que ahí, por ejemplo, ¿qué debería hacer? No puede ningún juez, ningún tribunal inhabilitar a ninguno de los 9. ¿Por qué, maecita? Porque esta ley... No podría, pero aquí todo se puede. Exactamente. Porque esta ley de organizaciones dice que ese resultado es vinculante. Lo han hecho, hay uno que es ilegal, eso hay que dejarlo sentado, que es inconstitucional, por eso se metió a la carrera y por eso se metió ese uno de contrabando, si usted quiere, a las primarias. Las primarias se hicieron para él. Exactamente. Entonces fíjese, May, de que no pueden tocarlo a ni uno de los 8 si usted quiere. Están seguros los 8 ya. Porque ese era el temor de la gente. Ay, oiga, ¿sabe qué? Al que lo esté por ganar a ese lo van a fajar los jueces. Porque ya obviamente hay X cantidad de ejemplos de juicios políticos en Bolivia. El otro tema es qué debería hacer, porque esto hay que mirar para adelante y hay que luchar. ¿Qué debería hacer la oposición? Primero, usted sabe de que con la tecnología ya no es difícil controlar algo. Un abusivo aparece en cualquier lado golpeando y ¡pam! Alguien lo graba y lo está filmando con el teléfono. Ese ya no se salva pues, para ser denunciado. Y eso es bueno, la tecnología ha traído cosas muy buenas. Fíjese usted que en este momento, a la hora de los resultados, usted tiene los resultados electorales, cualquiera sea, con la tecnología. ¿Qué hace ahorita el árbitro electoral para tener los resultados en una hora? Lo que hace es el responsable electoral del recinto, manda fotos, ¿no? Doble foto, certificada en un programa que tienen ese teléfono, al órgano electoral, y el órgano electoral están esperando un montón de muchachas y muchachos y están metiendo los datos. Ese es el peligro en los datos. Pero usted como partido opositor y los opositores dicen que cada uno se encargue de las áreas de los votos. Es decir, para que a la hora los opositores tengan igual los resultados con las actas en mano. Entonces, mientras tarde el de Porvenir, el de Volpebra en venir, porque allá hay una mesa, etcétera, etcétera, tarda 2 días, 3 días, los lugares alejados, usted ya tiene los datos a la hora y eso se certifica y se imprime inmediatamente el acta. Eso es lo que hace el árbitro para dictar a la hora. No hace nada extraordinario, maicita. Simplemente utiliza un programa, un software que está ahí y que está sumando la cantidad de votos que están en las actas. Ese sería un buen sistema de control porque el otro ya es el físico, es decir, de que todos tengan delegado, probablemente los que tienen estructura buena, por decir como demócratas tendrá en todas las mesas, pero habrá lugares donde no podrán ir, por ejemplo, provincia Chapare, provincia Carrasco, al ladito acá de Santa Cruz, ¿no es cierto? Y tampoco no nos vamos tan lejos, ya Pacané, San Julián, hay muchos lugares. Pero todavía... Ahora, para el 21 de febrero de 2016, que fue cuando hubo el referéndum constitucional, hubo un intento de hacer eso, ¿no? Algunos partidos
real, verdadero, justo, lo que usted quiera, le sirve de amparo para decir hemos vuelto a ser elegidos por el pueblo. Claro, a ver, hay un tema, maestra, en esto. Todavía el proceso hasta octubre, todavía van a suceder muchas cosas. En política, yo siempre digo, nadie se mueve solo. Hay alguien que lo mueve, hay alguien que trabaja 24 horas, porque así es el sistema político, como cualquier actividad. Si usted trabaja más, probablemente tenga mejores resultados y eso es lo más probable. A ver, hasta octubre hay un calendario electoral por un lado, que está en la ley, que está en todas las normas electorales hasta octubre, y si hay segunda vuelta en diciembre, pero también hay una asignatura pendiente, que es la calle, la democracia y la defensa del voto del 21F, lo que usted decía. Y ahora se ha sumado una asignatura pendiente más, que es reestructurar el árbitro electoral. Entonces, lo que le espera, por ejemplo, al país es muy duro. ¿Y por qué es muy duro, Mike? Si se hacen las elecciones de octubre y este gobierno volvería a ganar por el voto popular, aún sea limpio o no sea limpio, etcétera, etcétera, se estará destruyendo, escuche bien lo que le voy a decir, se estará destruyendo todo el sistema constitucional y democrático en Bolivia. ¿Por qué? Ahí digo esto. Porque serían las primeras elecciones donde hay reelección indefinida para todos. Es decir, se está dando un proceso con alguien que es inconstitucional, pero aplicando una sentencia, Maggie, del Tribunal Constitucional, una sentencia corrupta, ¿no es cierto? Y se está abriendo a que alcaldes, gobernadores o concejales, o sea, se consoliden en un proceso inconstitucional ilegal. Eso es la destrucción absoluta de la democracia en Bolivia y del sistema constitucional. ¿Por qué se llaman las constituciones carta de garantía? Porque garantizan el ejercicio o el abuso que se quiera hacer del poder frente a los ciudadanos. Es decir, se garantiza la libertad ciudadana frente a esos abusos del poder. Por eso se llama carta de garantías en la mayoría de los otros estados. Entonces, fíjese usted que ya esta carta no es ninguna garantía para el abuso del poder. Todavía no estamos en dictadura. En eso yo discrepo algunas cosas. Todavía no estamos. ¿Sabe por qué, May? Porque todavía hay procesos. Todavía hay procesos, es decir, hay senadores, hay diputados, hay opositores, hay todavía medios que funcionan bien en forma dura, ya uno sabe, o sea, que está peleando incómodo, como decíamos en el barrio, estás peleando incómodo y uno estaba abajo, por decir, no, ya uno sabe, pero está golpeando, por decir uno también. Entonces, fíjese usted que si se da este proceso en octubre en las actuales condiciones, va a marcar un antes y un después, no solamente para el partido de gobierno. ¿Qué hará el partido de gobierno? Llegará a 2024 en el poder, si es que logra, o sea, consolidar su proyecto hegemónico, que es una posibilidad, a la fuerza, con sangre, como sea, y habrá asamblea constituyente. ¿Sabe por qué? Porque son 200 años de la República. O seguimos igual o la cambiamos, y siempre aparece algo que pretende favorecerlo. A la fuerza, a la patada, como sea, pero así funciona y está funcionando el país. No hubo voto popular para esta tercera elección de Evo Morales, que es inconstitucional. Hubo una interpretación, pero no había voto. Fíjese que ahora había voto popular y sigue en carrera. Entonces ahí, por ejemplo, se demuestra de que se está haciendo el uso de la fuerza. Yo digo que, ¿qué tipo? Si no es dictadura, si no es democracia pura y plena, yo digo que en el Estado, lo que ha sucedido ahora, ¿no es cierto?, es algo atípico, no está ni en la Constitución ni en las leyes, ¿no es cierto? En algunas leyes se pretende hacer, pero no tienen ninguna norma democrática. Por ejemplo, las organizaciones, usted sabe que la ley de organizaciones políticas no establece, con un voto usted la ganaba. Y no había ningún sistema de control porque no había ningún certificado de sufragio de militantes, por ejemplo, ¿no? Ahí se equivocó probablemente el gobierno, de no haberle dicho al árbitro, porque lo maneja el árbitro, ponga un certificado de registro de militantes. Pues. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, yo creo que el gobierno funciona como una estructura, muchas veces lo he dicho, y la gente dice que uno cree, como esos amigos que dicen, es opositor, es un acólito opositor, etcétera, etcétera. Primero, de que esto funciona como una estructura organizada de poder delictivo, porque cuando usted es ministro, Mike, y le ordena al juez que encierre a alguien, o que pare un proceso, o le dice, él es corrupto, él no es, o sea,
eso es delictivo. Eso ya no es dentro de la conducta natural y normal de las leyes. Eso se llama peculado, abuso de poder, resolución. Hay una serie de delitos que se configuran en eso. ¿Y por qué el juez y el fiscal hace caso? Porque es una estructura. ¿Por qué el árbitro? ¿Por qué el árbitro electoral tiene que ir al Poder Ejecutivo y reunirse después de la... Por más que sea X o Z motivo, porque es una estructura que está funcionando, que funciona así. Todos están vinculados, Doctor, ya no hay vergüenza. Voy a tomar exactamente lo que usted dice. Es una estructura que ha ido consolidándose paso a paso, pese a las observaciones, pese a las denuncias, pese a las protestas, continúa avanzando. Y octubre, no tengo la menor duda que hay el propósito de seguir consolidando esa estructura. A ver, al frente no se vislumbra una fuerza que sea capaz de ponerle freno, porque además hay condicionantes que son externas que continúa también favoreciendo a ese proceso. Le entrevistamos por teléfono a Tuto Quiroga el sábado anterior por el tema de Venezuela, ¿no? Y claro, uno ve Venezuela y dice, la comunidad internacional está ahora interviniendo, pero tarde, ¿no? Lo mismo puede ocurrir aquí, después de que todo ese proceso se consolide. No hay forma de ponerle atajo a ver, en este Maicita, periodo. yo siempre percibo una lógica en política porque la historia nos ha llevado a eso. Lo que los partidos políticos no hacen y la clase política no hace, termina haciéndolo el ciudadano. Le voy a dar algunos ejemplos y algunos datos. La oposición en Venezuela se deshizo y una de las fortalezas de Maduro en el primer mandato que tuvo, una de las fortalezas fue esa precisamente, que la oposición se haya desintegrado. Ya no hay mesa de unidad, por ejemplo, opositora. ¿Qué es lo que ha sucedido en Bolivia? Esta van a ser las cuartas elecciones. Y fíjense que todavía no hay un conglomerado de unidad en la oposición. Y yo sigo creyendo, May, de que hay una fortaleza en el órgano ejecutivo que es la debilidad de la oposición. Es decir, hay gente que le ayuda en la oposición. Porque, a ver, hablemos en serio, hay 8 candidaturas. Y usted sabe que de las 8 candidaturas no van a quedar más que 2 opositoras. Puede ser por ahí, puede ser una tercera con un residuo. ¿Qué usted cree que le sirve? Otro día un amigo me hablaba, me decía, ¿no vas a apoyar? O sea, yo estoy cansado de apoyar a quienes sacan 5, 8 diputados y por último aparecen 3 malos y unos 3 medio que la pisan bien. Así funciona más de hace 15 años este país, con ese tipo de oposición. ¿Qué es lo que se le debería implorar a los opositores? Primero, o sea, que piensen lo que va a pasar en octubre. Es decir, no va a haber libertad ni para ellos. Segundo, deberían llevar la mejor gente y deberían pensar en la unidad. ¿Para qué gastar tanto tiempo, tantos recursos, sabiendo que no van a sacar algunos... Bueno, la pregunta se le ha reiterado. Más que 5 y 8 diputados. A 13, 14 años... May, esa es precisamente, May, lo que digo. En democracia sigue habiendo procesos electorales y esa es una fortaleza del gobierno, la debilidad opositora. ¿Qué creo yo, May, después del 21 de febrero, después de las elecciones judiciales y después de estas primarias, por decir? Creo yo, en octubre del 2003, el año 2001 se planteó una propuesta de referéndum de modificar el Estado. Y obviamente varios pensadores en Santa Cruz que planteamos eso, dijeron que éramos unos traidores a la democracia, golpistas y todo. Y Goni terminó diciendo el año 2002, me queman vivo antes de permitir un prefecto electo por voto popular. Entonces, y en octubre no lo pillaron y se fue, y ya sabe todo el mundo la historia, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo hicieron los ciudadanos eso. No lo hizo la clase política. Terminó el fin de la democracia pactada y todo el mundo sabe. Y esos partidos, yo siempre digo sarcásticamente, ni con Viagra se paran, digo. O sea, es muy difícil de pensar de que es porque la gente lo asocia todo, a la economía, a las libertades, a todo. No es solamente un elemento. Entonces, fíjese usted que ahí, por ejemplo, el ciudadano hizo su trabajo. El 21F el ciudadano hizo su trabajo, no la oposición. En las judiciales el ciudadano hizo su trabajo, no la oposición. Entonces, lo que yo creo es que, mi humilde opinión, es que donde vean un opositor que puede hacerle algo al presidente, puede apelar el ciudadano al voto útil.
y va a haber una división en el país a través del voto. Lo va a hacer el ciudadano, no la clase política, porque usted ha visto que hasta ahora quiere hacerlo la clase política. 8 candidaturas, 5 no tienen posibilidades de nada, Maggie. O sea, ¿no? O sea, digo de nada, digo de llegar lejos, ¿entiende? ¿No? De sacar 2 diputaditos, 3 diputaditos. Además, porque esta coyuntura no es la misma coyuntura de procesos anteriores, donde se podían dar el lujo de ser marginales y de negociar después una cuotita en la asamblea. Pero ahora el gobierno no es tan fuerte como esa vez en voto popular, Maicita. No es tan fuerte. O sea, fíjese usted que el pico del presidente fue 64% el año 2015. Pero tiene todos los instrumentos de poder a su favor. Tiene, lo que no tiene es la voluntad ciudadana, María. Ahora que es difícil, que eso es lo más preciado. O sea, yo creo que algo va a cambiar este país. Alguien me decía anoche, por lo menos no va a tener 2/3 en la asamblea, y ahí nos vamos a ver. Ah, sí, pero eso es más difícil, porque hay que arrearla a la gente, y tiene que pelear la gente, porque siempre aparece alguien que lo mira con cariño al poder. Por eso la oposición tiene que escoger sus candidatos más allá de sus estructuras internas. Doctor José Luis Santisteban, le agradezco muchísimo, el tiempo se pasa volando. Me quedo con más preocupaciones todavía después de escucharlo al doctor, pero este es un año muy importante de debate, de análisis. Voy a hacer todos los esfuerzos posibles para traer a gente del MAS, porque creo que es importante también conocerlos, conversar con ellos, ¿no? No tengo la menor duda de que, por supuesto, hay una línea, es una línea dura. Las organizaciones políticas son de poder, de centro, de dominio de un centro, de una cúpula aquí en la Conchinchina, así funcionan, ¿no? Pero creo que es importante hablar y evitar llegar a octubre con unas tensiones que pueden desencadenar en violencia, porque eso es lo que se avisora, ¿no? Si hay una tosudez de parte de una cúpula, porque yo insisto, no es ni siquiera el partido, es una cúpula partidaria. Sí, porque no hay que está tomando el dominio, grande, ¿no? Una cúpula, porque yo digo, los mismos militantes del MAS se deben sentir afectados con lo que está pasando en el MAS, porque resulta que ninguno